Gabriel Camaño con nosotros. Sí. Gabriel, un gusto, ¿qué decís? Buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan, te suman a la mañana. ¿Cómo estás? Buenos días a ambos, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Bien, gracias. Bueno, ¿marzo fue el peor mes? En principio, ¿entendés? Debería, sí, debería serlo. Por varias razones debería ser. Ahí va a pasar algo parecido a lo que pasó el año pasado. El año pasado, cuando marzo dio tan mal número, uno decía, bueno, lo malo, lo bueno dentro de lo negativo es que meses que siguen van a ser más bajos que este seguramente, y ahora va a pasar algo parecido. 3,7 fue el marzo del año pasado. Sí, correcto. Sí, marzo es un mes que estacionalmente tiende a ser complicado, digamos, y se volvió a cumplir. ¿Qué crees que fue determinante para el dato de marzo? ¿La guerra, el alza del combustible o la inercia y precios regulados que el gobierno, en virtud del superávit fiscal y por la reducción de subsidios, le imprimió una dinámica de aceleración en el arranque de este año después de las elecciones? Si lo miro, digamos, de cortito plazo, tuviste el impacto de los combustibles por la guerra, que vas a tener una parte este mes y una parte el mes que viene. Tuviste el tema de la educación, que es estacional. Y tuviste el último tramo de, si querés, de los aumentos o de la corrección del precio relativo de la carne. Ahora, subyacente a todo eso, si vos agarrás el IPC y lo empezás a recortar, cada vez nos quedamos con menos IPC, pero bueno, si empezás a recortar, la historia es la misma. Desde que empezó, desde el segundo semestre del año pasado, que el proceso desinflacionario entró en un impasse, digamos, tenés la inflación volviendo arriba del 2% mensual en forma sostenida, algunos meses acelerando, otros no. Y eso se dio en el contexto de un tipo de cambio que ajustó, a pesar de que el gobierno no quería, un poco a las piñas. Y en el arranque de este año, digamos, un debilitamiento, si querés, del ancla fiscal, también un poco por la imposición de los hechos, porque si yo agarro el superávit primario y le saco los ingresos extraordinarios asociados a las concesiones, que no tiene el mismo efecto fiscal de cuando vos ahorrás sobre lo que recaudás, el superávit primario se cayó a la mitad. Entonces, claramente hay un relajamiento. Más pagos que Sí, pisaste, perdón. ¿no? Pagos que pisaste, digo. Acumulaste más Sí, deuda sí, con sí, la ciudad de Buenos pero Aires, con el PAMI, con si yo me, proveedores. si yo me pongo, digamos, estrictamente fiscalista y digo, bueno, el efecto contractivo de la política fiscal en el sentido que saca más recursos de lo que le pone a la economía, no es lo mismo cuando vos tenés un ingreso extraordinario, digamos, Está que no bien. tiene que ver con lo que le sacaste al flujo, sino que te vino afuera, que cuando vos acumulás superávit primario contra el flujo de recaudación de todos los meses. Gabri, Pero dicho eso, cierro la idea. sí. Vos tenés dos anclas principales, la fiscal, ahora más reciente, y la cambiaria anterior, que se flexibilizaron y no tuviste nadie que hiciera el relevo. En los países que a nosotros nos gusta mirar, el que hace el relevo es la política monetaria, pero en la Argentina no tenemos régimen monetario, entonces no hay relevo posible. Y la consecuencia de eso es que el proceso desinflacionario entró en un impasse, digamos. Se suspendió, si querés, transitoriamente, ahora con la expectativa de que se vuelva a reanudar en algún momento de los próximos meses. Según tus estimaciones, ¿cómo viene abril y qué crees que puede pasar en los próximos meses de este año? Abril perfila de arranque para 2,5. En buena parte porque, como te decía, solo vimos una parte del impacto directo Sí. de los combustibles y aparte no vimos todavía el impacto indirecto, es decir, vía costos de logística. Para un poquito más yendo para adelante, que es lo que vos preguntas, hay una duda ahí de es que eh, a qué velocidad va a estar dispuesto el gobierno que se recuperen los salarios reales cuando la inflación empiece a ceder. Eh, si el gobierno quiere una recuperación de los salarios reales más rápida, va a tener que aceptar una desinflación más lenta. Claro. Si se banca una recuperación más lenta, bueno, va a tener una desinflación más rápida, pero ahí va a tener un trade-off. Que los vamos a ver en las paritarias, digamos, cómo el gobierno maneja las paritarias. Igual ahí, ojo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la práctica, porque a veces el gobierno dice, no, le voy a poner un tope del 2%, y ese tope de 2% es para los básicos. Vos después ves que las paritarias se llenan de aporte no remunerativo por todos lados, Claro. y es una forma de saltar el tope, así que hay que verlo bien en la práctica cómo se da, pero la duda para adelante es esa, ¿qué tan rápido quiere el gobierno que se recuperen los salarios reales mirando la economía?
Y si querés más de mediano y largo plazo, vuelvo a lo que te dije antes. Si vamos de una vez por todas o no a armar un régimen monetario más o menos claro y creíble, para tener una herramienta más en la caja de herramientas, valga la redundancia, para que le haga el relevo a las otras dos cuando pasan estas cosas. Bien, ahora volviendo a ese punto, que es algo que levantó ayer el presidente cuando explicaba por qué el 3,4. ¿Cómo estás analizando vos el equilibrio que tiene que tener el Banco Central en función de la demanda de pesos y la cantidad de pesos que circulan? Porque una parte la heredó, otra parte la tiene que volcar necesariamente porque está emitiendo controladamente para comprar reservas, y si no licita y levanta todo eso del mercado, esa plata va a las manos, a los bolsillos de las personas. Mira, el Banco Central no está operando tan distinto como en otras épocas. Sí, El Banco Central emite para comprar dólares y al mismo tiempo se para en la rueda de repo poniéndole un piso de tasa y absorbiendo todo lo que todos puede. los pesos que sobran, Sí, digamos. Está ahí todos los días, ese monto de pesos uno ve que va subiendo día a día y de repente viene el tesoro y es como que cosecha, digamos, esa liquidez con una liquidación y se la lleva sí. a los depósitos del tesoro. No es tan distinto como cuando, no sé, Sturzenegger emitía para Tal cual. comprar dólares y después esterilizaban. En el fondo hay una esterilización de corto plazo que si querés la hace el Banco Central y una esterilización más de largo que la hace el Tesoro. Ujú. Te diría, la cuestión ahí es que las tasas a las que están esterilizando, para algunos lo van a festejar, son negativas y otros van a decir, che, con tasa negativa la política monetaria es expansiva, no es contractiva, digamos. Claro. Pero en el fondo lo que pasa es eso. Pero Gabriel, lo que falta ahí es de nuevo lo mismo. No hay, o sea, el Banco Central hace todo eso, pero no tiene cómo comunicarte a vos si está siendo contractivo, expansivo y no ancla expectativas. Recordá que en el acuerdo con el fondo supuestamente tenemos un régimen monetario que es de agregados con M2 privado transaccional. Nadie se acuerda de eso. Todos se Gabriel, olvidaron ya. para salir de lo estrictamente técnico, una pregunta del millón que muchos se hacen. ¿Cómo se sostiene la competitividad con una inflación que fue del 10% casi en el primer trimestre y una revaluación del peso, es decir, una devaluación del Una dólar, valorización. caída Claro. del dólar de poco más del 7%? Es decir, en dólares el que produce en la Argentina es 16-17% más caro de lo que era en diciembre. Sí, ahí el tema es más, es la velocidad, ¿no?, de la apreciación real. Uno podría pensar distintas razones por las que en términos reales el peso se tiene que apreciar. Lo difícil es justificar esa velocidad de apreciación real y lo difícil es explicarle a alguien que eso no puede generar disrupciones futuras o reversiones futuras en ese proceso de apreciación real como lo que tuvimos el año pasado. Y ahí tenés un tema y volvemos a lo que antes. No hay nadie que haga el relevo, digamos, al ancla cambiaria y al ancla fiscal. Entonces quedás Está bien. condenado a estas cuestiones, digamos. Hasta que Bien. nosotros no tengamos un régimen monetario claro, estas cosas van a seguir pasando y lamentablemente a la nota larga eso va a hacer que el proceso desinflacionario sea más discontinuo, porque vamos a tener estos movimientos más abruptos del tipo de cambio. Lamentablemente es así, pero sí, ahí lo que hace más ruido, te diría, no es tanto el nivel, sino la velocidad de la apreciación real. Es muy rápida la apreciación real. Aunque Correcto. sí es cierto, hay una parte de esa apreciación real, una parte de la nominal del primer trimestre del peso que es regional, no fue solo Correcto. Argentina, digamos. Ese es un atenuante, si querés, para sacarle un poco de dramatismo. Enorme